Fisiológicamente hablando, el estrés es un estímulo puntual, que puede ser agresivo o no, que es percibido como amenazante para el equilibrio interno, fisiológico o mental, ¿no? Y activa el estrés un conjunto de reacciones que implica respuestas conductuales y fisiológicas. O sea, esto quiere decir que cuando se produce, eh, cuando hay en el organismo es expuesto a este estímulo, a este estrés, se activa en este organismo reacciones que son neuronales, metabólicas, endocrinas, que permiten finalmente condicionar la respuesta de este organismo y hacer frente a aquello que es amenazante o que por lo menos cambia el equilibrio habitual de ese organismo. ¿Mm? Y eso permite lograr adaptación. Eso es como finalmente lo que más se repite en todas las definiciones de estrés, tanto a nivel micromolecular como a nivel más macro. Teniendo en cuenta esa definición, hay varias formas de clasificar el estrés. Si uno busca en libros de cómo manejar el estrés o la ciencia del estrés, porque hay mucho, 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 hay distintas formas de conceptualizarlo, clasificarlo. Uno puede clasificarlo en estas dimensiones, como el estrés político, estrés social, estrés cultural, qué sé yo. Eh, pero también hay una forma de clasificarlo de acuerdo a el tiempo, ¿no? Eh, Cómo estos estímulos que generan esta reacción de estrés se presentan en el tiempo. Y entonces uno podría hablar del estrés agudo, eh, que aplicado a la persona, al paciente, al individuo, eh, surge desde el presente, ¿no? Es algo que ocurre en la inmediatez de la vivencia, y tal como planteaba eh, Seyle, ¿no? Puede ser necesario cierto nivel de estrés para vencer ciertos desafíos en la vida e ir avanzando en la experiencia. Y el problema del estrés agudo es cuando es desproporcionado en intensidad. Por ejemplo, así para hacerse una idea, cuando uno vive una catástrofe, ¿no? Eh, un incendio o un accidente, eh, probablemente ese tipo de estrés es desproporcionado, eh, vence nuestra capacidad de adaptarnos, de defendernos, de poder eh, lidiar adecuadamente con esa vivencia y genera síntomas en nosotros eh, en el momento o minutos o horas después, ¿no? Después tenemos un segundo tipo de estrés que sería más bien un estrés recurrente. Eh, Se trataría de eh, personas que viven frecuentemente episodios de estrés agudo. O sea, estamos conceptualizando a alguien que permanentemente pasa de incendio en incendio, ¿no? Y que todos están relacionados con el presente, pero resulta muy curioso cómo una persona puede vivir tantas dificultades una tras otra, ¿no? Eh, y se le describe como más bien alguien que está expuesto a muchas crisis, sería un resuelve crisis o tendría un estilo de vida desordenado. Y este tipo de estrés se ha relacionado mucho más con la forma de ser de la persona, o sea, como con la personalidad, ¿no? Eh, y después se conceptualiza el estrés crónico, que es aquel eh, que permanece en el tiempo por meses, años o décadas. Por lo tanto, acá el tiempo se prolonga, ¿no es cierto? Eh, y esto puede hablar del pasado, ¿no? Que cuando enfrentemos a una persona, estemos frente a alguien que ha vivido y sigue viviendo estrés crónico. Eh, y es este estrés, el estrés crónico, el que genera las más graves consecuencias a largo plazo, sobre todo si es que empieza a aparecer en etapas tempranas de la vida. Por lo tanto,
dentro de las conceptualizaciones de estrés, es el estrés crónico el más problemático en salud mental.